Continuamos con esta mesa y tenemos la participación de las alumnas María José Galarza y María Fernanda Jiménez. Ellas nos presentan la identidad indígena, motivo de racismo en México. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema, como antes mencionado, la identidad indígena, motivo de racismo en México. A mi compañera y a mí nos interesó este tema porque el problema de discriminación que se le ha dado al indígena se ha desarrollado en una variedad de países, pero que en México ha tenido un gran auge en la actualidad. Esta situación no se ha dado o se ha iniciado desde hace poco, sino que surgió desde el proceso de colonización española. Y vemos cómo día con día, a pesar de los procesos de cambio que ha tenido este país, pues este tema sigue siendo uno de los temas más cotidianos dentro de la vida social. En la actualidad se ha desarrollado una variedad de situaciones, de casos donde se puede ver la discriminación. También se puede ver cómo las personas han sido víctimas de este cruel racismo. Algunas de estas situaciones se pueden percibir en campos cotidianos, como lo es en las escuelas, en el trabajo, en las instituciones públicas gubernamentales, así también como en la vida diaria. Cada una de estas situaciones se ha desarrollado por cuestiones ya sea de vestimenta, por la distinta lengua, por sus creencias, por sus tradiciones, pues en sí, en su cultura en general, que simboliza la distinción entre los grupos. Estos puntos que les he mencionado han sido las principales características que han dado paso a la discriminación. Y pues todo esto nos llevó a hacernos las siguientes preguntas. El cómo influye en México la identidad indígena como factor de racismo dentro de la vida social y cuáles son las principales causas que dan paso a la discriminación indígena. ¿A partir de cuándo se puede comenzar a ver un acto de discriminación hacia los grupos nativos? Como lo he mencionado anteriormente, México ha tenido una serie de cambios durante toda su historia. Estos cambios han sido aceptados de buena manera y otros no han sido también aceptados por la sociedad mexicana. Claro que existen ciertos aspectos que marcan aún más el proceso de la sociedad. Y un claro ejemplo de ello pues es con el inicio de la conquista, que como bien sabemos pues no es exclusivo de este país, ya que se ha desarrollado en otros países, pero que han pasado esta situación. Es importante mencionar que nadie se encuentra exento de este contexto, ya que ha sido un gran problema. Es aquí donde México entra como parte de un círculo de colonizados. Pues entre los años 1517 y 1521 fue la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas. Llegan y se implantan en este territorio y es aquí donde se empieza a ejercer ese dominio hacia los habitantes de este lugar. Es aquí donde ya se ve este proceso de colonización que trae consigo pues una serie de cambios, y un claro ejemplo de ello es la desvalorización de la cultura mexicana nativa. Esto sucede porque el colonizador piensa y llega incluso a aceptar en la mayoría de los casos la idea de que los dominantes tienen un dominio y empieza esta idea de la superioridad.
donde el colonizador quiere ver que estos grupos nativos se encuentren muy abajo y ellos arriba. Se empieza a ver en sí esta inferioridad. De esta manera, pues se empieza a dar una transformación a partir de que México fue colonizado por los españoles y los indígenas son los que sufren los mayores estragos que trae consigo todo este proceso de colonización. Es importante mencionar cómo este grupo social se considera que son el resultado de 3 siglos de colonización y un siglo de luchas internas, ya que además de inculcar estas ideas de inferioridad, también se empieza una transformación hacia la sociedad mexicana, para así lograr un nuevo mundo. Y esto va acompañado pues de la violencia, queriendo lograr pues un país nuevo, un país moderno, un país rico, buscando progresar. Por lo tanto, el indio no puede quedarse rezagado, él pierde su ubicación dentro del antiguo sistema que ellos habían creado, y al modificarles este sistema, el colonizador quiere imponer ese sistema de dominio. Es decir, es aquí donde ya se trata de explotar al indio. Bueno, como lo mencionó mi compañera, pues se comienza a dar una mezcla de culturas por todo este proceso de colonización. Aquí ya no se quiere que exista un solo grupo, sino lo que los colonizados buscan pues es que se tome la cultura que ellos están imponiendo. Entonces, pues vemos que a partir de ello ya estos individuos no tienen un comportamiento social igual, no participan de las mismas ideas, creencias o tradiciones que ellos venían manejando con anterioridad, ya que con la conquista pues se empieza a ver en el país una nueva cultura y que es la que quiere pues imponerse. Comienza con todo esto un proceso de sumisión, como mi compañera pues ya lo mencionó. Lo que se quiere lograr es imponer el poder y hacer que se vea esta diferencia, este desequilibrio entre un grupo y otro. Obviamente al grupo indígena pues va a ser el grupo que va a sufrir los mayores estragos de discriminación. Cito aquí a Guillermo Bonfil, quien dice que a partir de la conquista española, las culturas indígenas han sido culturas oprimidas, sojuzgadas, discriminadas. En pocas palabras, son culturas de pueblos que están sometidos. Es claro que en la actualidad pues aún podemos ver que existen estos grupos, pero claro, hay una cantidad mucho menor a la de aquellos tiempos, pues con el paso del tiempo se ha ido transformando la sociedad, y con ello han ido desapareciendo las grandes cantidades que conformaban estas etnias. Pues claro es que se empieza a hacer esto porque con todas las ideas que se empiezan a inculcar, lo que los indígenas tampoco, o más bien los indígenas ya no quieren es ser personas atrasadas, quieren estar al mismo nivel de los colonizados para que no se llegue a un proceso tan grande de discriminación. Los indígenas pues no viven aislados del mundo que los rodea, forman parte de este mismo mundo en el cual se empieza a dar una mezcla de individuos. Gamio también menciona que los diversos grupos sociales y étnicos tienen que mezclarse entre sí para avanzar hacia la conformación de un nuevo mundo, el mundo del progreso. Pues como mi compañera ya también lo mencionó, existen algunas características que son las que marcan la diferencia entre una persona
colonizadora y una persona perteneciente a un grupo indígena. Uno de ellos, y podríamos decir que es uno de los más importantes y el cual se sigue viendo en estos tiempos, pues es el aspecto lingüístico, ya que se piensa que toda o aquella persona que habla una lengua de origen prehispánico es perteneciente a un grupo indígena, que claro que lo sabemos, esto no es así, y no, claro, solamente se debe saber hablar inglés, aunque es uno de los idiomas o es el idioma predominante, pero no por tener una lengua distinta de origen prehispánico quiere decir que son personas que están atrasadas. Siguiendo con estos aspectos, es muy relevante también en mencionar que el que se abriguen otros ideales o que se tengan distintas aspiraciones hacen que se crea que no se pertenece a esta sociedad mexicana. Se cree que se siguen conservando ideas que son antiguas, ideas que no pueden conformar el progreso del país. Asimismo, pues se encuentra el aspecto de la vestimenta, ya que muchas de las personas dicen que el portar vestimenta de manta con adornos bordados a mano o la utilización de guaraches son parte de un grupo indígena. Y por último encontramos, y es uno de los más importantes motivos de discriminación, es el color de piel, ya que se dice que la tez morena es perteneciente a un indígena, según una encuesta realizada por la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esta encuesta se realizó en 2010 y arrojó los siguientes datos a la pregunta hecha: si se discrimina al indígena por el color de piel, el 3% de la población dijo que no sabían, que no estaban al tanto de este tema, el 17% dijo que esto no era así, el 25% dijo que solamente un poco, que no era tan tomado en cuenta, mientras que el 55% de la población dijo que sí era muy importante y sí era tomado en cuenta. Dicha institución en 2017 realiza otra encuesta en la cual la pregunta principal es ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta el indígena? Y los datos arrojados fueron los siguientes: el 18% de la población dice que ellos no compartirían vivienda con algún individuo perteneciente a alguna etnia, el 38% dice que no se les pueden brindar las mismas oportunidades de trabajo, que hay una gran diferencia entre una persona indígena y una no indígena, y el 44% de la población dice que esto está muy marcado y que el problema principal es el color de piel, ya que este es el principal factor para hacer notar que hay una persona indígena. Para hacer constar estas características, nos dimos a la tarea de hacer una investigación de casos. En cuanto en el área laboral, en el área educativa, encontramos que se dan estos problemas de discriminación, como lo fue en el caso de el niño indígena mazateca de Oaxaca, que estudiaba en el colegio La Salle, es un colegio prestigiado como todos lo sabemos, y este niño sufre de discriminación por parte de sus compañeros, incluso de sus maestras, por su origen nativo, y también se le brinda una discriminación a su madre por el mismo origen y porque se dice que ella no puede contribuir al desarrollo de su hijo por no hablar ni inglés ni español, por lo tanto que ella no puede ayudar a el crecimiento de su hijo en el área educativa. Se vuelve a presentar este mismo proceso de discriminación en cuanto al origen, con el caso de Angelina, una estudiante de secundaria que sufre la misma discriminación por su origen y por el color de piel. En este caso se encuentran agresiones
más fuertes hacia su persona. Ella denuncia ante las autoridades correspondientes en su plantel educativo, pero no es tomada en cuenta, ya que dicen que solamente está diciendo mentiras, que quiere hacer quedar mal a sus compañeros. Otro caso de discriminación es el que sufre Alberto Patistán Gómez, indígena Tzotzil, originario de la comunidad El Bosque en Chiapas. Alberto Patistán fue detenido en junio del 2000 por realizar y organizar una emboscada donde murieron 7 policías. Durante su juicio, Alberto Patistán no se le designó un traductor en su lengua materna. También el abogado que se le designó hizo varios errores. Uno de ellos fue que la persona que lo culpaba, no se contradijo muchas veces, entonces aún así siguió el procedimiento. Alberto Patistán permaneció en prisión durante más de 13 años a pesar de que se le demostró que no existían pruebas en su contra. Pues aquí se ve cómo los funcionarios, los abogados y el juez no le dieron importancia a esto tan importante. Ahí también se ve la importancia de que ellos no saben la cultura de estas personas, tampoco no le dan importancia, entonces esto crea que haya una discriminación. En México sigue pasando frecuentemente este tipo de casos donde no se les designa traductor en su lengua materna, tampoco se les informa sobre sus derechos, tampoco se les informa sobre su juicio que llevan a cabo. También otro caso muy interesante fue el de Juan Martínez, originario de Santa María Tlahuatlopec, municipio del distrito Mixé, Oaxaca. Juan abandonó la vida del campo y emprendió un viaje hacia la capital, queriendo buscar una mejor calidad de vida, pero nunca se imaginó que en México encontraría solamente malos tratos, discriminación. Juan Martínez comparte su experiencia en el ámbito laboral. Él comparte que a la hora de ir a buscar un trabajo, lo primero que le preguntaron fue de dónde venía, qué sabía hacer. Para esto Juan les dijo que era indígena, que venía de un pueblo y esto lo llevó solamente a malos tratos, a burlas. Pero aún así Juan a lo único que pudo aspirar en un principio fue a trabajo doméstico, a obrero, pero él siguió preparándose y estudió una carrera técnica, pero aún así por parte de sus jefes recibía malos tratos. Él mencionaba como uno de sus jefes, que era de piel blanca, se burlaba de él por su color de piel. Entonces aquí se puede ver también que hay discriminación en el ámbito laboral y también por el color de piel. El señor Juan sigue estudiando y se sigue preparando y después de 8 años se le asciende de trabajo, pero aún así no es aceptado por la sociedad. Y es ahí donde Juan expresa que aún aunque se preparen, las personas no le dan mejores oportunidades. Entonces él sale de su trabajo y empieza a hacer un colectivo junto con su familia y con más indígenas para trabajar con la artesanía. Entonces aquí también se ve un claro ejemplo sobre esta discriminación que ellos sufren. Bueno, ya para terminar, nosotras concluimos con la idea de que tenemos que ampliar nuestro panorama,
quitarnos todas estas ideas erróneas acerca de los demás, aceptar que se tiene culturas distintas y que no hay personas superiores a otras, sino que más que nada es esto, aceptar que hay una gran variedad de individuos dentro del país y que no porque sean diferentes a nosotros en color de piel o porque tengan otra lengua materna quiere decir que son inferiores. Hay que aceptar las cosas, más bien hay que aceptar a las personas tal y como son y ver que todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. Pues agradecemos la participación de Fernanda y de María José y damos paso a la participación de Juan Gerardo, que nos presenta el tema Trova de protesta, la voz antiimperialista y anticolonial. Bueno, buenas tardes, se podría decir así, ¿verdad? Mi tema empezaría con lo que vendría siendo la trova de protesta, ¿cómo se llama? Una opción antiimperialista y anticolonialista. Con lo primero que empezaré vendría siendo como a partir de que en Europa, la música europea, la música africana y la música popular tradicional aquí en Latinoamérica se unen y así nacería lo que vendría siendo los trovadores latinoamericanos. Todo esto vendría siendo como antecedente de la trova medieval, que se encargaba más que nada pues de, ¿cómo se llama?, de transmitir los mensajes de amoríos y de situaciones en general como, ¿cómo los podría decir? Sí, pues de amoríos y de cotidianidad para ese tiempo. Todo esto ya después para 1960, 1980 nacería lo que vendría siendo la trova de protesta en Latinoamérica, era una forma para expresar lo que vendría siendo una forma contradictoria a las dictaduras militares, a la pobreza, al imperialismo y al colonialismo en general. Ya después de eso vendrían siendo para 1975 toda esta trova influenciaría mucho en las generaciones de jóvenes, como vendría siendo en el género del ska, que vendría siendo parte de la tercera oleada del ska en general, que tomaría parte en México y que en general apoyaría al movimiento zapatista de liberación nacional. Todas estas bandas como Tijuana No, La Matatena, todo ese tipo de bandas plasmarían en, ¿cómo se llama?, en las letras de sus canciones la ideología zapatista para los jóvenes, y de ahí se formaría, tratarían de, ¿cómo se llama?, de hacer que los jóvenes cambiaran su ideología y empezaran a despertar en general. Y ya como exponentes así en general de todos, podríamos tener al venezolano Ali Primavera. Él es un comunista que en general sus canciones, pues como ya dije, son de trova de protesta y serían ¿cómo se llama?, censuradas en muchos de sus países, y en especial en su natal Venezuela, por lo mismo que estaba contradiciendo al sistema que estaba en ese tiempo. ¿Cómo se llama?, los chilenos Intili y Yanami, Quillupayu, Violeta Parra y Víctor Jara, todos estos también serían cantantes de protesta, bueno, cantautores de protesta. Lo que podría unir a estos cantautores vendría siendo el apoyo a la candidatura de Salvador Allende para 1970. Bueno, estos son Facundo Cabral, Atahualpa Yupanqui y Horacio Guarac. Bueno,
Jorge. También formarían parte igual de la, ¿cómo se llama?, de exponentes en general de, ¿cómo se llama?, de las canción de protesta de Argentina. Pues claro, también como vendría siendo Mercedes Sosa, Víctor Jara, serían uno de los más grandes exponentes de este género. Mercedes Sosa podría decirse que fue la que transmitió este género hasta, ¿cómo se llama?, por todo el mundo. Y Víctor Jara pues igual despertaría mucha conciencia entre los jóvenes de ese tiempo. Uno más como para decir más como del antiimperialismo vendría siendo este grupo que se llama Los Prisioneros. Este grupo en general surgió como una protesta antiimperialista en Chile, pero igual sus discos serían muy censurados porque tienen muy fuerte, muy fuerte contenido en contra del país estadounidense. En sus discos de Los Prisioneros, generalmente se daba pues como ese rencor que tenían ante Estados Unidos, porque el cantante principal, su madre murió en busca del sueño de Estados Unidos. Es por eso que se influenciaron mucho en ¿cómo se llama?, en contra de de esa ideología imperialista. Ya para 1968, si no me equivoco, saldría lo que vendría siendo la nueva trova de protesta, la nueva trova cubana, que vendría siendo la nueva forma de trova de protesta para estos tiempos, y se convertiría todo en un movimiento gracias a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés. Ya con todo lo mencionado, ¿cómo se llama?, caería ahora el turno a México, con toda la influencia de los cantautores que antes mencioné y el movimiento de Tlatelolco. Se influiría mucho en la juventud, y ¿cómo se llama?, y podríamos verlo reflejado en lo que vendría siendo el rock nacional, donde también formaría parte así, donde se reflejaría todo lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. Ya casi para terminar, vendría diciendo cómo también la religiosidad tuvo parte importante en estos movimientos, porque cuando se juntó para 1960, se juntó lo que vendría siendo la trova de protesta y el Concilio Vaticano II. Todo esto tomaría parte para, ¿cómo se llama?, para que en la misma religiosidad se diera, también se impregnara de esos movimientos, haciendo que los mismos religiosos tomaran parte en la protesta, y los cantos, en especial los cantos litúrgicos como los gregorianos y todo eso, ya tendrían otra temática. Ahora plasmarían todo lo que vendría siendo las situaciones que pasaría la sociedad en ese tiempo, en general en Latinoamérica. Y pues como hemos visto, como les he platicado, todos estos cantos de protesta generaron infinidad de movimientos, tales como el movimiento hippie, movimientos feministas en general. Y uno que es muy importante es el MIR, que es el movimiento de izquierda en Chile, que formaría parte importante de todo este cambio. Por último, como reflexión, podría decir que actualmente la música, pues ya en los tiempos modernos, ya está muy hueca, ha sido muy hueca, se ha perdido ese mensaje de, ¿cómo se llama?,
ese mensaje que se tiene en la música gracias al capitalismo, que ha generado, ¿cómo se llama? Pues modificaciones en general en toda la música. Pongámoslos como ejemplo los corridos, bueno, corrido alterado, que en este caso voy a hacer en una investigación que hice, estoy separando lo que vendría siendo el corrido, narcocorrido y corrido alterado, que son tres tipos de cosas que son, al parecer son muy diferentes, porque el corrido desde sus inicios aquí en México vendría siendo una forma también de música de protesta, donde se narraba, ¿cómo se llama?, acontecimientos de, no sé, como personas importantes, no sé, que participarían así en todas estas revoluciones. El narcocorrido vendría siendo ¿cómo se llama?, vendría siendo como la forma también, en general sí decir del narco, pero de una forma más oculta, ocultando un poco más las cosas, más o menos si me doy a entender. Y el actual corrido alterado ya no vendría siendo esa forma de, ¿cómo se llama?, de ocultar las cosas, ya es más cínica, se dice más abierto las situaciones, no sé, de drogas, pero sí en general las drogas y todo esto no se va a quitar, o sea, no vamos a tener que erradicarlas o quitarlas, pero sí, ¿cómo se llama?, se han influenciado mucho en la juventud, y en especial pues en estos casos que estamos viviendo actualmente en Lagos de Moreno, con los asesinatos y todo lo que se ha visto, podríamos decir que es una parte esencial, bueno, una influencia de todo lo que se escucha actualmente los jóvenes en Lagos de Moreno. Con esto. Pues agradecemos la participación de Juan Gerardo Castillo y pasamos a una breve ronda de preguntas. ¿Alguien quiere? Yo, bueno, tengo una pregunta para cada expositor, las digo todas, ¿no?, de una vez. Para Majo, cuando nos empezaste a comentar acerca de las circunstancias en las que se encontraban los indígenas durante el proceso de colonización, ¿nos podrías contar un poco como qué circunstancias específicas debía encontrarse esa población? Como, no sé, ¿en qué panorama tenían, cómo vivían, para que entonces el colonizador pues tuviera el impacto que tuvo? Para la compañera María Fernanda, cuando comentabas que el indígena pretendía el mismo nivel del colonizador, ¿a qué se refiere ese nivel? ¿Nivel armamentista, nivel, no sé si por ejemplo pudiéramos hablar de un nivel intelectual o a qué se refiere ese nivel y por qué quería tenerlo realmente? Porque, bueno, lo mencionaste, pero yo tengo la duda de por qué lo que tenía. Y para mi compa Geras, ¿qué acción toma el cantautor de la música de protesta frente a la censura? ¿Qué acción toma? Gracias. Y muy padres sus exposiciones. Bueno, antes de que el colonizador llegara a colonizar pues estas civilizaciones, pues tenían una manera distinta de vivir, y una de ellas es que en el trabajo era muy diferente a lo que ahora hay. Ellos se dedicaban a la agricultura, a sus tierras, pues sí, a sacar su alimento, pero de una manera muy distinta ahora. Sus costumbres, sus tradiciones eran diferentes, todo era diferente para ellos. Y cuando se empezó a dar estos cambios, pues sí fue como algo nuevo para ellos, porque se les empieza, pues como lo mencioné, ese dominio o ese sistema de querer progresar. Entonces para ellos todo fue diferente, desde la manera de pensar, las creencias, donde ya se empezaba ese ingreso. Y poco a poco pues ellos también de alguna manera
como mi compañera lo dijo, no quisieron ser unas personas atrasadas y quisieron querer implantarse en este nuevo sistema, pero para esto pues es muy difícil para ellos porque estamos hablando ya de su identidad de ellos, y para querer formar en este nuevo grupo, este nuevo dominio, pues ya ha tenido varias crisis y lo vemos ahora en la actualidad, como el indígena tiene sus costumbres y no las deja de lado. Su manera de trabajo tampoco, ya que muchos de ellos pues se dedica a la artesanía y tiene que tener contacto ahora sí con el mundo exterior y todo esto para poder, pues para tener su ingreso, para poderlo sacar. Y pues no sé si… Bueno, respondiendo a tu pregunta, se busca tener el mismo nivel social, se busca estar al mismo nivel de respeto, porque el dominador les hace creer que son personas inferiores, pero ellos lo que buscan es hacerles ver que están a mismo nivel en todo. Vamos, tal vez en un nivel armamentista, es donde no buscan estar igual, pues no tienen los mismos ideales que el dominador de buscar no una guerra, sino imposición de poder, pero buscan estar a mismo nivel social, a mismo nivel económico, porque vamos, los recursos que se tienen varían dependiendo el territorio, pero todos pueden tener el mismo nivel económico en cuanto a las materias primas que se tienen. Se busca también estar a mismo nivel no sé si decirlo, ¿cómo lo explicaré? A mismo nivel de jerarquización, digamos, que no exista el superior y el inferior, todos somos iguales, es como ahora en la actualidad, tenemos todos habilidades diferentes, cualidades diferentes, pero todos somos iguales. Estás tú a lo mejor más arriba en este aspecto, en este tema, en este conocimiento, pero yo lo estoy en este o ella lo está en este otro, pero vamos, todos somos iguales, estar al mismo nivel social, mismo nivel de respeto. Y se busca, ¿por qué? Porque ellos empiezan a sufrir malos tratos, empiezan a sufrir discriminación, empiezan a sufrir decadencia por todo lo nuevo que se les está imponiendo. Entonces, ellos no quieren quedarse en el nivel bajo, en el nivel rezagado, en el nivel inferior. Se busca siempre estar a la par, entonces por eso ellos buscan pues superar el nivel en el que o en el concepto en el que ellos los tienen. No sé si responda a tu pregunta o si de ahí se desenvuelve algo más. Sí, muy bien. A ver, ¿sí puedes repetir? ¿Qué acción toma el cantautor frente a la censura? Pues vendría siendo en general, pues la clandestinidad, no debe dar de otra. Tener que salir a la calle aunque con el miedo de que, ¿cómo se llama? Lo oiga, no sé, la seguridad, o el agente de seguridad o algo así, y tratar de dar su mensaje, es lo que más recurren. O actualmente pues una, ¿cómo se llama? Pues asociarse a un tipo de disquera, pero de igual clandestina, sin que
¿cómo se llama?, que estén asociadas con algo relacionado al gobierno, porque en la actualidad la música es muy autoritarista, o sea, va relacionado con un autoritarismo, y pues nada más dice, ¿cómo se llama?, elige qué tipo de canciones hacer comerciales. Como podrás escuchar, no sé, a Silvio Rodríguez, actualmente sí con los medios, o sea, los medios de comunicación sí tienen un impacto, ¿cómo se llama?, bueno y malo al mismo tiempo, pero a Silvio Rodríguez en general, pues su música es muy difícil de hallar, tienes que generalmente pues hasta asistir a sus propios conciertos para darte un vistazo de lo que trata su música. O sea, sí hay música de protesta, pero ¿cómo se llama?, la que considera los medios de comunicación que se puede, ¿cómo se llama?, se puede escuchar, ¿verdad? Y pues es lo que actualmente es la forma difícil de hacer, es uno de los procesos difíciles para hacer música, porque generalmente es muy censurada, actualmente es muy censurada su música. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Quién primero? Bueno, antes que nada felicitar a los tres compañeros, muy bien. Mi pregunta es para Fer y Majo. Ya hablaron bastante bien de esta lógica que se ha manejado en la relación del indígena con el colonizador o colonizado-colonizador, y que se ha manejado en la dominación, bueno, eso. El punto es que durante las últimas décadas se ha venido dando una revalidación o una forma de recuperar estas tradiciones indígenas que se puede ver, por ejemplo, en vestimentas, en artesanías, no sé, hay una colaboración, por ejemplo, de Vans en tenis que ponen bordados de ciertos indígenas. Mi pregunta es, si ustedes que estuvieron en contacto con toda esta noción de los indígenas, es hasta qué punto esto se puede ver como una apropiación cultural, o hasta qué punto esta revalidación o revalorización de lo indígena cae en fenómenos mercantiles, en fenómenos comerciales, ¿vale? En una lógica capitalista, desde luego. Mi pregunta es en torno a eso. No sé si… ¿Mande? Bueno, el principal interés que se tiene al revalorizar la cultura indígena es, digamos, más que nada un proceso capitalista, como ya lo mencionaste. No es tanto que se busque enaltecer la cultura o al indígena. Lo que se busca o lo que se trata actualmente es de tal vez concientizar a las personas para que vaya disminuyendo un poco este proceso de discriminación, que se empiece a adaptar la cultura indígena como parte de propio, o sea, pues sí, del país de México, lo sabemos, somos originarios de, entonces pues sí cae más en esta revalorización, cae en un gran proceso capitalista, porque lo único que se busca es seguir de cierta manera la explotación del indígena con el trabajo que se tiene, porque como lo sabemos no es pagado correctamente, se paga muy por debajo de lo que se debería hacer, y obviamente al indígena se le paga mucho menos, y al momento de ponerlo en el mercado se le da un costo muy elevado que va para la industria, va para las empresas, no hay ningún beneficio para las personas que realmente lo laboran. No sé si… Bueno, en mi opinión, como comentario, también creo que no se busque
o que hay un beneficio para ellos, ni verlo de una manera capitalista, sino de una manera en que ahora en la actualidad y como están la situación en el país, lo que ellos buscan pues es la manera de cómo sobrevivir. Entonces creo que con sus trabajos, ya sea artesanales, y con lo que ellos hacen, pues eso es lo que buscan, el sobrevivir, porque como lo mencionó, pues no se tienen las oportunidades para ellos, sino que se aprovechan de esa situación y lo que ellos buscan pues es eso, la manera de sobrevivir y llevar a cabo pues este proceso, esta vida que ahora en la actualidad pues se da. ¿Entendido? Okay. Bueno, como comentario y tal vez un diálogo, ¿no? Contigo, Gerardo, no sé si también has escuchado algo que se llama estéticas decoloniales, y en todo este movimiento de la teología de la liberación se empezó a generar también distintos cantos, ¿no? Dentro de las comunidades católicas en Sudamérica. Entonces no sé si te has dado también como esa apertura de buscar, ¿sí?, dentro de ese movimiento el cambio que se dio en las comunidades católicas. Vaya, creo que vimos a Subirats y nos hablaba de cómo ha hecho el catolicismo como poder, ¿no? Digamos, imperialista, ¿no? Parte del capitalismo. O sea, aún siendo católicos, lo que buscaron ellos es, en vez de hablar y de cantar, ¿no?, de un Jesucristo que estaba arriba, era un Jesucristo que estaba entre nosotros. Y era súper interesante, por ejemplo, que estuve en una conferencia de estéticas decoloniales, cómo estudiar ese tipo de cantos, ese tipo de música, ¿no? Que la idea no era tanto, digamos, radicalmente quitarle todas las ideas a los pueblos originarios, en este caso, ¿no?, o a los pueblos oprimidos, sino era darles otra fortaleza, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, pensar en las estéticas decoloniales desde ese sentido, ¿no?, aunque siguen siendo católicas, ¿no?, que también es también una libre opción. Bueno, yo, al igual que mi compañero, nada más a manera como de comentario, a mí siempre se me ha hecho muy interesante en el caso del tema que expusiste, Gerardo, cómo la música ha sido una fuente de liberación de alguna manera. Por ejemplo, recuerdo que en una clase comentábamos acerca de Mercedes Sosa, como estos cantantes que de alguna manera hablaban, cantaban la situación del país y cómo intentaban ser callados, por ejemplo, pues echándolos de su país a causa pues de todos estos problemas políticos, y que sin embargo, o sea, viendo la situación por ejemplo de Mercedes Sosa, cómo es muy complicado tratar de gritar, tratar de expresar como todo lo que está ocurriendo con tu país, todo el dolor que tú sientes. Y bueno, lo comento más que nada porque siento que ha habido un cambio muy grande en este aspecto de la música de protesta, que era precisamente de lo que tú hablabas. Hoy en día sigue habiendo música de protesta, claro, lo comentabas, pero creo que se ha dado de maneras muy distintas. Por ejemplo, como lo comento, en el siglo pasado se buscaba callar, y no nada más a los cantantes, o sea, todo tipo de artistas pretendían silenciarlos, que nadie se diera cuenta de lo que ocurría. Por ejemplo, también en otra clase veíamos acerca de un cantante mexicano que fue muy grande hasta cierto punto, y desde cierto punto de vista él creció en Estados Unidos, es Sixto Rodríguez, no sé si has tenido el contacto con él, que también su música era mensaje de protesta, o sea, era el mensaje liberal de una sociedad, y cómo creció más bien en otra parte del mundo, que fue África en el caso de él.
y cómo se dieron también estas revoluciones. O sea, simplemente quería comentar como el poder de la música en estas manifestaciones, en el grito de una sociedad. Es algo muy interesante. Pues por una parte sí es cierto de lo que dices, ¿verdad? Pero actualmente ya es lo que, ¿cómo se dice? Es lo que, pues como que estoy en contra, porque se habla mucho de Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, como si fuera Mercedes Sosa la única cantante de protesta, o sea, ella y Silvio, los más grandes, pero es que nada más la gente se queda con ellos, Mercedes, y igual, no nada más en la música, también escritores, Octavio Paz, todos ellos, nada más se quedan con ellos, pero atrás de ellos también hay muy buenos cantautores, muy buenos escritores, pero la gente se queda con ellos nada más, y es lo que también podría invitarlos a que busquen gente que no es tan popular, porque Mercedes Sosa y todos los que hablé actualmente ya se volvieron demasiado populares. Se necesita también buscar ¿cómo se llama? Antecedentes, pero además otro tipo de cantautores, que hay infinidad y hay muy buenos, te lo digo, pero pues la gente se sigue quedando con ellos. Es lo que es el problema que le dio actualmente a la música de protesta, que nada más se queda con un solo artista. Bueno, los felicito, compañeros, son muy buenos los temas, los que trataron. Yo como un comentario para cada exposición, el problema con el indigenismo que creo que existe en el país es de que anhelamos un mundo prehispánico que quizás ya no es del todo prehispánico, sino que es un sincretismo de esta cultura occidente y prehispánica, lo que en realidad existe en nuestro país. Entonces el detalle también es hasta qué punto los indígenas o los grupos indígenas ven su inserción a la sociedad nacional, pero dentro del progreso, dentro del capitalismo, pero que no se quita de lado, pues hay grupos que ven su superación étnica o social de grupos indígenas dentro del sistema capitalista, pero que también hay grupos que han mostrado resistencia a ello, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el zapatismo en el sur, por ejemplo, que no deja entrar marcas extranjeras o aspectos globalizados que aún siguen subsistiendo de su tierra, de sus organizaciones sociales. Entonces tampoco no generalizar que el capitalismo nos esté acaparando estos sectores indígenas, pues, sino que también hay resistencia en ciertos grupos que de plano no aceptan estos ideales de progreso. Y a Gerardo, pues, felicitar, bueno, la música es el éxito, o sea, creo que está chido como, bueno, a la música nadie la calla, ¿no? Bueno, pienso que al arte, pues, a la escritura, al cine, al teatro, en este caso la música, pienso que los mensajes que puede lograr transmitir son ilimitados y nadie te puede decir que no cantes tal cosa porque no es así, la música también es un medio de expresión del humano. Entonces, los felicito. Pues agradecemos la participación de los ponentes de esta mesa.